Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón. No quiero ser el objeto al que busques cuando tú quieras, quiero ser el sentimiento que necesitas para seguir viviendo. Cosas que deberíamos inculcarles a nuestros niños, a nuestros hijos. Qué implacable pensamiento a veces el querer cambiar el mundo, el querer cambiar plataformas, el querer cambiar la sociedad y muchas veces desacreditar el potencial que pueden tener los niños. Muchas veces desacreditar que el cambio del mundo está en los niños. Hoy ha sido muy interesante hablar acerca de una educación que esté en auge y sobre todo pues educando niños para ser pacíficos, niños humanistas, y me ha encantado hoy y hemos decidido en Lo Sencillo de la Vida pues hablar acerca de un método muy hermoso. Yo encantado de que estés conmigo en este programa para poder hablar de esto. Así es, mi querido Andresito, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes por estar en nuestra sintonía. Ya hace algún tiempo que no vengo a la radio, pero me siento contenta, feliz de poder compartir estas experiencias y estas vivencias también que tenemos nosotros, no solamente como pareja, Andrés, sino como padres, ¿no? Y realmente escogimos el día de hoy hacer un programa maravilloso para tocar el corazón de todas aquellas personas quienes nos escuchan. En algún momento cuando somos padres pensamos que perdemos la batalla. Hace muchísimos años se desarrolló un método de aprendizaje y un estilo de vida, ¿no? Que podría cambiar realmente y darle un giro importantísimo a los seres humanos, y es el método Montessori. Entonces vamos a hablar de este método que de cierta manera pues también lo hemos aplicado, ¿no? En nuestras vidas. No solamente vamos a hablar de algo que aprendimos, sino de una vivencia, ¿no? Porque a partir de esto se generan cambios profundos en el ser humano. Y sobre todo esa experiencia de aprender también a respetar la libertad que requiere un niño para hablar, para ser escuchado, para decidir, para poder involucrarse a la sociedad. Antes, dentro de la educación un poco tradicional, pues a los niños nos trataban a todos por igual y pues nuestras capacidades las generalizaban, que todos tenemos las mismas capacidades, y el que tenía menos capacidades pues ya lo tachaban o le minimizaban. Tal vez hoy es importante dentro de esta educación concentrarnos en la libertad que necesitan los niños para ser libres, valga la redundancia, para que ellos vayan mostrando a nosotros como padres pues sus cualidades, aprender a identificar si tengo un niño creativo, si tengo un niño artístico, si tengo un niño que realmente pueda aceptar dentro de su personalidad, porque vivimos a veces comparando nuestros hijos o vivimos a veces desacreditando muchos aspectos de nuestros hijos, y eso es lo que hoy vamos a hablar acerca de la educación Montessori. Cómo María Montessori en algún momento pues dio muchos años de su investigación para hoy dar este grandioso método que realmente funciona, porque de una u otra forma, sobre todo cuando hablamos en el aspecto de autoestima, pues los niños crecen con una autoestima bastante alta. Así es que el método Montessori es un método no educativo, como bien tú dices, que fue ideado, ¿no?, por esta educadora y médico también era ella, de origen italiano, María Montessori, ¿no? Esto fue a finales del siglo XIX, a principios del XX, donde ella empieza a basar realmente esta experiencia en investigación sobre los niños, ¿no? Y las necesidades de los niños. Entonces, ¿qué caracteriza este método de desarrollo, Andrés? Primero, la independencia. Qué tan importante es hablar de que el niño sea independiente, ¿no? De la libertad, obviamente con límites, ¿no? Porque no podemos transformar la libertad en libertinajes, pero
aplicar la libertad con límites es algo maravilloso. Es respetar la psicología natural y el desarrollo físico del niño. Entonces, cuando trabajamos en este método de la independencia, ¿cuántas visitas al psicólogo nos ahorraríamos? Porque hoy somos dependientes de todo, Andrés. Hoy dependemos de la mamá, hoy dependemos del papá, hoy dependemos de la esposa, del esposo, dependemos del trabajo, dependemos de un jefe. El ser humano se ha hecho dependiente, y cuando criamos a los niños en un esquema de independencia, pues generamos obviamente valores importantes y fuertes en el ser humano, ¿no? Qué importante que es, y concientizar, sobre todo nosotros desde pequeños tenemos que a nuestros hijos, a nuestros niños, darles esa seguridad de hablar, darles esa seguridad de sentirse integrados dentro de la familia. Antes pues nos limitaban mucho a los niños a servirnos nuestras propias cositas, tal vez a que nosotros vayamos escogiendo en dónde tenemos los pantalones, las medias, todas esas cositas que antes se desacreditaba mucho. Hoy dentro de esta metodología se han dado resultados muy positivos cuando el niño es el que de una u otra forma comienza también a sentirse integrado en la familia. Hablábamos mucho, y ya vamos a hablar dentro del programa también, el tema de los espacios o el mismo respeto hacia la molestia que puede tener un niño. Hemos hablado en algunos programas cómo nosotros los grandes estamos acostumbrados a que el niño se porte como adulto. Queremos que esté sentado, queremos que nos respire, que no sea malcriado, que nos dinamice, y no nos damos cuenta de que el niño tiene que hacer eso, jugar, molestar, estar de un lado a otro, saltar, porque todo eso es una energía obviamente del niño, una psicología del niño para demostrar todas sus habilidades corporales, pero nosotros dentro de la educación tradicional antes oprimíamos esas emociones. Exacto. No dejábamos que ellos exterioricen lo que sienten, lo que dicen, lo que hacen. Totalmente. Y hoy hay una tendencia mucho de encontrar adultos muy inseguros. Así es. Sabes que este método educativo se ha caracterizado muchísimo por la observación del niño, ¿no? Y esta observación tiene una intención maravillosa, que es adaptar el entorno del niño según su aprendizaje, ¿no? Según su nivel de desarrollo. Entonces, por ejemplo, para hacerlo un poco más explícito, si trabajamos en casa, imagínate que cómo es una habitación normal, una cama alta, los juguetes bien arriba, con millones y sin fines de lugares de peligro para los niños, y lo que trabaja el método Montessori es totalmente lo opuesto, ¿no? Claro, y ahí tenemos que aclarar un poquito. Desde pequeños nos enseñan a ser dependientes, porque necesitamos pedir a alguien que nos pase nuestros zapatos, nuestro pantalón, necesitamos pedir a alguien que nos acerque un vaso, que nos dé algo, porque todo está alto, y desde pequeño vamos desarrollando estímulos de dependencia. Y luego, pues, de una u otra forma, dentro del proceso cerebral, terminas generando apegos muy fuertes que terminan desacreditando tu emoción y literalmente sacándote de tu realidad. Y es que no permitimos que ellos se desarrollen. O sea, ¿cómo voy a lograr que mi hijo alcance algo cuando no le permito alcanzarlo? Claro. ¿No? Cuando lo limito desde pequeño. Y es hermoso hablar de esta metodología Montessori, en donde los lugares comienzan a adaptarse al niño. Que el niño tenga un lugar en donde pueda coger vasos plásticos y él mismo servirse el agua. En donde los cajones o donde realmente la ropita de él está a su alcance, para que él desde pequeño tenga esa independencia de coger sus cositas e ir explotando sus habilidades. Esto, ¿qué requiere? Requiere mucho también de la paciencia que como papito y mamita debemos tener, sobre todo con los niños, porque a veces no les tenemos paciencia y pensamos que esto es una pérdida de tiempo, y cuando son adolescentes no tan controlables, y ahí recién nos preocupamos. Así es. Y es que este desarrollo, Andrés, se ha caracterizado realmente por tener algo maravilloso, y es explotar al máximo las capacidades intelectuales de los niños, las capacidades físicas, las capacidades espirituales, y trabajando realmente sobre estas bases que son científicas en relación con el desarrollo de los niños y la parte psíquico-motora,
¿no? Entonces, María Montessori, ella basó su método de trabajo del niño en la colaboración del adulto. O sea, el adulto simplemente es un guía. El adulto no le dice exactamente lo que tiene que hacer. El adulto se convierte en un observador, Andrés. Y asimismo son las escuelas que hoy por hoy se han permitido abrir bajo muchos métodos que tienen esta misma formación, ¿no? Está la metodología Montessori. Está la pedagogía Waldorf, que es otra que tiene lineamientos muy similares, donde realmente los niños pueden desarrollarse a sí mismos. Una característica, por ejemplo, de esta pedagogía en la habitación es colocar un espejo. ¿Y colocar un espejo para qué? Porque solamente en el espejo, cuando el niño se para y se ve a sí mismo, di tú cuando tiene 2 o 3 años, ahí tiene su propio autoconocimiento. Y eso psicológicamente tiene un gran impacto en el niño porque solo allí se aprende a conocer. No solamente en casa normal, ¿cómo hacemos? Tenemos que levantar al niño, ¿verdad? Ponerlo a UPA para que se pueda ver. Pero si tú colocas el espejo a una altura donde él pueda tener su dimensión, él va a tener un conocimiento de sí mismo. Se va a dar cuenta quién es como ser humano. Y comienza, como tú dices, desde años primarios a tener un concepto de aceptación total, en donde hoy, y a título personal me parece muy importante, porque hoy en auge están las operaciones, cosméticas, se puede decir, porque las personas no se aceptan como son. Entonces viven alzándose de la nariz, pómulos, haciéndose muchas cosas. Es por esas falencias que de niños han tenido de no trabajar el método de aceptación. Sí, porque no hay una aceptación interna en el adulto. Y hoy son adultos que viven operándose o viven cambiando su rostro porque no existe la aceptación primaria de cómo soy, me quiero, cómo soy, me amo. La educación Montessori es importante entender de que, como tú lo decías, desde pequeños vamos estableciendo esa identidad en el niño, de que él muestre y de que él evolutivamente vaya desarrollando sus habilidades. En la metodología Montessori se habla mucho de la confianza que tiene que tener el papá y la mamá en el niño, porque a veces desconfiamos mucho y les hacemos temerosos, les hacemos miedosos. Es que no va a poder, es que se va a caer o es que se va a cortar. Y no nos damos cuenta de que, como bien tú lo decías, si nosotros como padre, madre, seríamos observadores, muy observadores de todas las evoluciones de nuestros hijos, determinaríamos que cuando sean adolescentes no serán adolescentes con tantos problemas. El mismo hecho de ordenar los juguetes, igual que él sea el encargado de ordenar los juguetes a su tamaño, ¿no? A su tamaño, y que también juegue con una caja, guarde esa caja y luego pueda sacar otra cajita. O sea, literalmente que él desde pequeño vaya decidiendo su entorno. Así es. Me encanta, por ejemplo, la cama va al piso, ¿no? Y la cama va al piso por esta razón, porque el niño tiene que tener esa capacidad de subirse y bajarse solo desde sus primeros meses de vida, incluso antes del año, cuando el niño ya empieza a gatear, ya se puede subir a su camita y se puede bajar. Cuando tiene 1, 2 años o 3 años, debes colocar solamente una colcha ligera de tal manera que el niño pueda acostarse, levantarse y él mismo jalar su colchita, y ese es el significado de pertenencia. Esto me pertenece, el significado del orden, y desde pequeño puedo empezar a arreglar. Entonces, realmente que cuando descubrimos este método, hablo a título personal, por primera vez en nuestra vida, yo sí quedé maravillada, Andrés, con esto, y enamorada totalmente de este método educativo, que es algo más que para mí se transformó en un método, es una filosofía, y es una filosofía de vida realmente, y todo me encanta, es el respeto al niño, ¿no? Ese protagonismo que se le da al hijo. Y eso es algo importante, el protagonismo que comienza a tener el niño desde que se siente parte de la casa, de la familia. A veces dentro de la educación tradicional, no solo en escuela, sino en la misma familia o dentro del hogar, el niño se siente como que nadie le escucha, nadie le ve, nadie le para bola, nadie le para asunto, y comienza a crear desde niño inseguridades, a que de una u otra forma él desde pequeño se sienta pues integrado en la familia, en donde él tal vez, si estamos hablando de un niño ya de 4, 5, 6 añitos, por lo menos un sábado, un domingo, puede elegir el almuerzo, puede elegir el mismo tema de la ayuda. A veces no les dejamos que hagan nada a los niños, que no barra, que no haga, y nos damos cuenta que cuando son adolescentes no hacen nada, o literalmente viven haciendo las cosas pero con la mamá atrás o con el papá atrás, que les repite y les repite y les repite y les repite, y por eso se dan los problemas. Así que
que esta metodología nos da la oportunidad, pues, de que el niño desde pequeño vaya tomando sus propias responsabilidades, por lo menos dentro de la habitación, como tú decías, el arreglar sus propios juguetes, el que tenga una cama a su nivel o el que los cajones estén a su nivel. La independencia del niño es lo que comienza a explotar, obviamente, en esta metodología. Así es, hoy compartiendo un tema maravilloso y es esta visión global del método Montessori en el cual tú puedes aplicar hacia tus hijos. Excelente tema. Queremos invitarlos a una pequeñísima pausa comercial. Regresamos aquí en Lo Sencillo de la Vida. Volvemos. Todo el mundo habla de paz. Nadie educa para la paz. La gente educa para competir. Y es el principio de cualquier guerra la competencia. Cuando eduquemos para cooperar, para ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para paz. Y tenemos que darnos la oportunidad de, si estamos en el entorno de nuestros hijos, darles esa prioridad a ellos, de disfrutarlos, porque no toda la vida van a ser niños, no toda la vida van a ser adolescentes. En algún momento, pues, dentro de los procesos de vida se irán, harán sus propias familias y los extrañaremos. Lloraremos cuando se vayan, pero qué importante que es quedarte con la conciencia tranquila que dejaste seres humanos buenos al mundo, seres humanos que puedan tener esta capacidad de visualizar desde un lado humano, no desde un lado de competencia, de ser mejor, de siempre buscar el reconocimiento, sino desde un lado humanista, en donde puedas tener la capacidad de reconocer las habilidades de otras personas, en donde puedas manejar tu ego, donde puedas manejar tu orgullo y puedas de una u otra forma sociabilizar más con la gente. Solo depende de nosotros como padres, que desde niños les demos la libertad para que ellos exploren el mundo. El primer instinto de un niño es explorar el mundo. El primer instinto de un niño es desligarse de la ayuda de papá, que a veces nosotros como papá y mamá no entendemos. Y eso es lo que genera muchos problemas en la adolescencia. Así es, agradeciendo también a todos quienes nos escuchan por la cantidad de mensajes que recibimos vía Face, por WhatsApp, a todos ustedes quienes de alguna manera u otra siempre se hacen presentes. A Jamie Caicedo le mando un saludo muy especial que nos está escuchando también, una excelente mujer, una excelente mamá. Hablando hoy del método, el método Montessori, y es esta forma, ¿no?, de distinta de ver la vida, de ver la educación, Andrés. Es tan importante, ¿no? Porque ¿qué busca? ¿Qué busca la pedagogía Montessori? Busca que el niño o la niña pueda sacar a luz todas sus potencialidades, sin limitantes. Como lo decías anteriormente, no queremos que camine. Cuidado por acá porque te caes, pero no hagas esto, pero no digas. Entonces, el método Montessori realmente es una forma distinta de ver la educación. Busca realmente que el niño pueda desarrollarse a través de la interacción en un sistema de afecto y de respeto, porque eso es tan importante. Nos olvidamos del respeto a los niños. Entonces, con estas posibilidades, cada niño, cada ser humano tiene este proceso maravilloso individual de vida que puede ser guiado, ¿no? Guiado por los padres de una manera congruente. Y realmente darnos cuenta que entre los 6, Andrés, y 6 años, los seres humanos forman sus estructuras cerebrales fundamentales en la parte emocional y en la parte intelectual. Y si tú no forjas amor, respeto, cuidado, cariño entre sus 0 y 6 años, estamos realmente formando un hombre de guerra, porque es un hombre que se va a defender del mundo que le ataca. En cambio, si tú permites enseñarle y mostrarle una visión distinta a tu hijo va a tener otra vibración, otro sentir, otro caminar en la vida, otro proceso de vida. Y tú, adquiriendo tu proceso de vida, vuelvo y repito, vas a evitar tener tantos inconvenientes cuando sea adolescente, vas a evitar tantas peleas que se dan dentro de hijos adolescentes, pues de una u otra forma ese descontento de no haber tenido libertad de niño, de hacer cosas, de tomar decisiones, hace que de adolescentes sean rebeldes, que de adolescentes
adolescentes sean pues un poco hasta malcriados. El mismo hecho de cuando los adolescentes buscan grupos, pandillas o entran ya a hacer cosas de una u otra forma un poco negativas para ellos mismos. Se puede decir también que es esa rebeldía contra esa opresión que a veces nos enseñaron a tener con nuestros hijos, de no dejarles hacer nada, de darles haciendo todo, de que no opinen. Yo lo he dicho en muchos programas y lo digo a título personal, yo no estoy de acuerdo cuando me dicen, hazle callar al niño porque es conversación de adultos. Yo no estoy de acuerdo cuando me dicen a mí eso. Es que hazle callar al niño porque es conversación de adultos. ¿Por qué? Si tú como papá, como mamá, como tío, como tía, como abuelo, abuela, le haces callar al niño, ¿cómo esperas que el niño actúe en escuela? ¿Cómo esperas que el niño hable con amiguitos? ¿Cómo esperas que tu niño sea sociable? ¿Cómo esperas que él actúe con los profesores si tú, siendo papá, mamá o familiar cercano, le estás callando delante de tu propia familia? El mismo tema de hacerles avergonzar. A veces los papás les hacemos avergonzar delante de los amigos, delante de las amigas, teniendo métodos tradicionales que no nos sirven para nada, generando la vergüenza y generando inseguridad desde chiquitos a los niños. Exactamente. Y es que es allí cuando tenemos que generar, Andrés, y proveer a los niños, a nuestros hijos, y en nuestra casa, en nuestra escuela también, donde nuestros hijos van, pero siempre proveer un ambiente que sea preparado para ellos, preparado para que pueda actuar, preparado, como bien tú dices, para que pueda opinar. Preparar realmente a los niños para ser ordenados. Alguna vez hicimos un maravilloso programa y quienes lo quieran volver a escuchar puede buscarlo en nuestro canal de YouTube, donde hablábamos de cuando tú eres desordenado afuera en tu casa, cuando tú abres tu closet y es un nudo de telarañas, pues eso es lo que tú reflejas internamente. Cuando tú tienes conflictos, problemas emocionales, cuando tienes millón de cosas, es evidente que tu forma física afuera, exterior, va a ser de la misma manera. Cuando tú organizas afuera, te organizas internamente. Y esto es algo tan importante realmente que eso, la pedagogía Montessori hace un énfasis tremendo en el ser ordenado, en clasificar las cosas. Si enseñamos desde pequeño a poner cada cosa en su lugar, simple y real, el niño cuando crezca realmente va a tener esa conciencia del orden. Generamos hábitos por medio de la repetición. Esa es la única manera de nosotros como adultos aprender las cosas. Tener muy claro que dentro de esta metodología Montessori no funciona el premio castigo. Ajá. Porque cuando tú le educas a un niño con premio y castigo, siempre el niño va a aprender a que hay algo de por medio para hacer las cosas, y el niño debería hacer las cosas porque le da gusto. Exacto. Porque le hace sentir bien, porque le hace sentir vacío, no porque esté un premio de por medio. Claro que dentro de la metodología tradicional se ha dado mucho el premio y castigo, y hoy vemos que hay adultos en donde siempre dicen, oye, colabórame con esto, pero ¿qué va a haber? ¿O qué me vas a dar? Exacto. Entonces, y no nos permitimos desarrollar, ¿no? No nos permitimos desarrollarnos. Exacto. Y sabes que ese es el tema del adulto. O sea, el problema del adolescente es problema del padre muchas veces, problema del adulto, ¿no? Y eso lo vemos mucho en consulta tantas veces, ¿no? Porque el adulto muchas veces no observa. Y nosotros como padres deberíamos convertirnos en eso, en observadores de nuestros hijos, en ser guías, no en darles haciendo. ¿Cuántos padres terminan haciéndole el deber al niño del colegio? Pensando que le ayudan. Pero, por favor. Claro, papitos que se preocupan. Y nos ha pasado a todos. Papitos que se preocupan porque el hijo tenga 10, 9, o sea, altas calificaciones. Muchísimos. Pero siendo consciente de que los hijos no hacen deberes. Claro, lo hizo el papá. Claro, o sea, el papá se sacó el 10 y el 9. Claro, y luego cuando son adolescentes o adultos no avanzan a conseguir un trabajo solos. Y dice, papi, ayúdame para un trabajito. Y no nos damos cuenta de que esas falencias hicimos nosotros, tanto como padre y madre, desde niños. Porque tenemos que reconocer que los adultos son el resultado de la infancia y de la adolescencia, y sobre todo de la infancia, que son los primeros estímulos que hay en la razón, en la parte límbica, que es la emoción, y en la parte reptiliana, que es el instinto. Si nosotros a los niños desde pequeños les diéramos la oportunidad de que cuando tienen un berrinche, de que cuando están llorando, expresen lo que sientan, puedan decir lo que les incomoda, nosotros les daríamos también esa oportunidad de que aprendan a autocontrolar, obviamente, su ira. Pero ¿cuántos papitos o mamitas quieren callar con la misma ira? Entonces el niño está irritable, el niño está bravo y va el papá más bravo. Y quiere apagar el fuego de la ira con más ira.
es un niño que aprende a generar ira con ira y va a vivir peleando, y de adolescente va a vivir peleando. Frustrado. Entonces, nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de, en momentos de irritabilidad o de iras o de berrinches de los niños, darle el espacio para que hablen, para que expresen lo que les molesta. Qué importante que es que un papá o una mamá pueda ponerse literalmente de rodillas para tener un contacto visual directo con el hijo. Eso es algo importante. Cuando tú vas a aconsejarle a tu hijo, cuando tú vas a hablar con tu hijo, cuando tú vas a predisponer reglas con tu hijo, si lo vas a establecer de esa manera, tienes que hablarle a la misma altura de su cabeza. Sí, a los ojos, eso es algo fundamental. A los ojos, porque si nosotros les decimos o les gritamos o les hablamos parados y nuestros hijos viéndonos hacia arriba, ya tenemos un contacto de sometimiento desde el contacto visual. El niño va a estar apenado, va a estar avergonzado. Sí, y es comprobado realmente esto de poder bajar al mismo nivel del niño, porque así generas empatía. Así él esté ofuscado y tú estés ofuscada o ofuscado, el tema de baja realmente toda vibración fuerte que pueda estar por allí. Y realmente que cuando el adulto se convierte en esta guía, ¿no? En esta ayuda, estimula al niño en todos sus esfuerzos. Es el permitirle actuar, Andrés, es algo que el ser humano no está acostumbrado. O sea, no permitimos que nuestros hijos actúen, que nuestros hijos piensen, ¿no? Siempre queremos darles haciendo todo y no desarrollamos la confianza ni desarrollamos esa disciplina interior que todos debemos desarrollar desde el inicio del tiempo en el mundo. Y a veces les damos pensando, porque los niños ya cuando tienen 8, 9, 10, 11 años deberían por lo menos comenzar a elegir ya la ropa. Está dentro de su decisión y hay papitos, mamitas que les visten hasta 13, 14, 15 años. No te pones eso porque te ves feo. Y uno dice, pero le está haciendo un daño. Le está haciendo un daño porque así quiera ponerse el traje de Superman, usted está respetando su espacio y su decisión. Y qué importante que es hablar de estos métodos de crianza, porque esa es una verdadera forma de cambiar el mundo. Sí, yo creo que estos son temas muy importantes que no deberíamos desacreditar, porque esto cambia el mundo. El darle una educación más productiva a nuestros hijos, el tener una conciencia más humanista de que los niños son los que van a cambiar el mundo, de que los niños son los que nos van a traer una mejor sociedad. ¿Por qué desacreditar cómo le estoy educando a mi hijo? ¿Por qué desacreditar el espacio que debería tener mi hijo dentro de la casa? Si yo como padre, si yo como en algún momento madre tengo la responsabilidad o quiero no tener un adulto que me genere problemas o un adolescente que me genere problemas, aprenda a observar cuando son niños, aprenda solo a enseñarles a pescar, no les dé pescando, porque a la larga va a ser un problema muy contradictorio para el niño, porque va a hacerse muy dependiente. Y no necesitamos gente dependiente, porque la gente dependiente, cuando se despega de las cosas o cuando se deshace de las cosas, sufre demasiado, y cuando no hay control del sufrimiento, se vuelve rencoroso, se vuelve con ira y se vuelve una persona difícil de tratar. Así es. Algo bien importante de este método, antes para ir cerrando tantas ideas hermosas que hay, que nos faltarían muchísimos programas para conversar sobre Montessori, es que menos es más. Y a veces, y esto en el ser humano tiene un impacto bien fuerte cuando lo aprendes a vivir y lo desarrollas en tu vida, que menos es más. En la vida queremos siempre correr, queremos acumular, queremos ser, queremos tener, queremos llenarnos de cosas. Entre más tenemos, más acumulamos y acumulamos. Y en esta pedagogía el menos es más, porque imagínate que no existen, o sea, los cuentos como tales, que hablan solos, y todas estas computadoras y cosas que hay, no están en la pedagogía Montessori, porque es la computadora con el niño. El cuento tiene que ser un cuento que tú le puedas leer. Mira que tenemos esta experiencia de comprarle los cuentos a nuestro hijo y cada vez se emociona por escuchar nuestra voz, tu voz, mi voz, leyéndole el cuento, y vamos desarrollando y potencializando toda su creatividad. Mientras que a veces como padres facilistas compramos el cuento que tú le aprestas el botón
y el cuento solito habla, ¿no? Claro, o sea, vemos tal vez facilidades un poco con tecnología más avanzada para nuestros hijos y no nos damos cuenta de que tal vez hacerle la educación más práctica, el mismo hecho de que juegue con madera, de que juegue con piedras, excelente, con tierra, con granos, cosas realmente tan sencillas, porque uno puede decir, es que necesito dinero para la educación Montessori, y no es así. Tienes que ver las habilidades literalmente dentro de tu entorno, como tú puedas facilitar. Oye, he visto tantas cosas que hacen con botellas de plástico, tantas cosas que se hace con hemos aprendido a hacer de todo, ¿no? Entonces la idea es buscar los métodos realmente de libertad que deben tener los niños para expresarse, para decidir, para que ellos de una u otra forma, como les decía, y consejos un poquito más reales para que puedan comenzar a implementar en su casa, que las cosas estén a la altura de los niños, que puedan servirse un vaso, que puedan coger una media, que tal vez ellos quieran elegir los zapatos, porque realmente eso es lo que tu niño le va a dar la seguridad necesaria para enfrentarse a cualquier cosa en el mundo, a cualquier cambio, a personas difíciles, a personas que van a venir a criticarle, por ahí a juzgarle, a personas que en algún momento hasta le pueden engañar o traicionar, que tu niño sea más resiliente. Porque la resiliencia es esa capacidad que los seres humanos tenemos para enfrentar adversidades muy fuertes, y todos los seres humanos tenemos esa resiliencia. Con este método tú haces un hijo más resiliente, un hijo que pueda adaptarse a los cambios, un hijo que realmente tenga la libertad de hablar con papá, de hablar con mamá. Quitémonos esas costumbres tan feas de antes que les hacemos callar, que cállate, que lo que tú dices no sirve. El mismo tema cuando ya están en la escuelita y hay problemas con otros compañeritos. Qué incómodo que es que el papá le crea más a otra persona que al propio hijo. Y uno dice, es que mi hijo es mentiroso. Un mentiroso existe porque hay alguien que no está preparado para la verdad. Por eso hay un mentiroso. Si yo como padre le diera la confianza a mi hijo para que me pueda expresar todo lo que siente, todo lo que dice, tal vez mi hijo no aprenda a mentir. Nosotros como padres somos los encargados de producir y programar el cerebro de nuestros hijos. Y no es que lo programamos solo ordenando, no es que lo programamos a través solo del castigo, lo programamos con el ejemplo. Los seres humanos tenemos que educar con el ejemplo. Yo no creo mucho en los papitos que dicen, es que tienes que verme a mí y por eso no tienes que ser como yo soy. Es que yo ya me equivoqué y por eso no quiero que tú te equivoques. Eso no existe. Nosotros los seres humanos aprendemos tras nuestros equívocos y tenemos que tener la inteligencia emocional de dejarles que nuestros hijos se equivoquen, que aprendan de sus equívocos y que en la casa aporten, nos ayuden. ¿Cuántas veces un niño quiere barrer? ¿Cuántas veces un niño quiere limpiar el mesón? Y nosotros como adultos les decimos, es que barres mal, es que limpias mal. Y desde chiquitos les vamos generando esa negatividad de que no pueden hacer nada. A que si un niño o un hijo me viene a ayudar a barrer, me viene a ayudar a hacer algo, pues aprovecho y le dejo esa libertad para que pueda ayudar en lo mucho o poco que pueda hacer, pero dejemos de estar desacreditando a nuestros hijos, porque ellos siempre van a ser el producto de nuestras decisiones como padres o de las decisiones de las personas que están en su entorno. Ese es el verdadero cambio que necesita el mundo, cambiar la educación con nuestros hijos. Claro que sí. Esta libertad de movimiento, ¿no? Los niños que necesitan su espacio, su oportunidad realmente de moverse, porque no es natural que los niños estén sentados 5, 6, 7 horas seguidas en un lugar de concreto sin ser capaces de poder explotar todas sus posibilidades de enseñanza. Deberíamos tener aulas donde tengan movimiento, donde se puedan parar, donde puedan hacer, donde se puedan mover. ¿Qué hacemos con niños de 6 años, de 5 años, sentados 4 o 5 largas horas tras una silla? Estamos cerrando emocionalmente y físicamente las potencialidades de nuestros hijos. Y sería bueno, claro, en algún momento pueda la educación dentro del país, pues también avanzar un poquito en este método, porque realmente está comprobado la percepción humanista que abre en el cerebro o en la parte cognitiva de los niños. Qué importante algo que tú decías ahorita para ir también cerrando un poquito. Cuando nosotros a nuestros hijos les obligamos a estar sentados, que no salten, que no hagan porque así nos educaron antes, terminamos a veces generando también una parte cíclica, ¿no? Porque cuando son adolescentes no quieren bailar, no quieren hacer amigos, por ahí no quieren ni siquiera salir a la calle, y los mismos papitos son los preocupados. Y los mismos papitos son los que dicen, hijo, sal, diviértete, porque no tienes amigos, y no nos damos cuenta que desde niños les teníamos sentados gritándoles porque no dejamos que expresen sus emociones. Un niño, y por el hecho de ser niño, va a ser inquieto.
Un niño va a querer saltar, un niño va a querer hacer travesuras, un niño va a querer explorar el mundo. Y si usted no está preparado con toda esa capacidad de paciencia y tolerancia que requieren los niños, hay que pensar bien el hecho de ser padres, porque los niños van a ser los adultos del futuro. Y si nosotros queremos mejorar el mundo, creo que esto es muy determinante, el espacio de libertad que los hijos comienzan a tener con la mamá o con el papá. Así es, recordarles realmente que es necesario tener una buena comunicación con los niños, darles vocabulario para que lo aprendan, entender sus emociones, ponerles palabras amorosas, enseñar modelando. No corrigiendo, Andrés, tener realmente a la mano materiales que puedan tocar, manipular, pero sobre todo tener paciencia por el bien de tus hijos, porque necesitan aprender todo en la vida, no por ti, sino por sí mismos. Lo mejor que nosotros podemos hacer como padres en momento de irritabilidad de nuestros hijos es aprender a hacer lo primero que hacemos en el mundo, respirar profundo para que obviamente tu paciencia pueda ejercerse ante el ejemplo de tu hijo. Yo quería darles las gracias a todas las personas que me escriben después de los programas, felicitándome y sobre todo recomendándome todos estos programas que de una u otra forma lo hacemos con todo el amor del mundo para ustedes, porque de una u otra forma hay muchos mensajes de las personas que han cambiado sus vidas, personas que nos han dado la oportunidad de topar sus corazones, y eso nos llena a nosotros, nos llena lo que los radioescuchas nos piden, nos llena mucho eso. Yo agradeciendo igual a Cristian Bastidas, que hace lo posible para que este programa esté al 100%. Todas las bendiciones del mundo, y acuérdense que el cambio de vida y el cambio del mundo está en los niños. Lo decía mucho Jesús: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy tenemos en nuestras manos el cambio que podemos generar en nuestros hijos. Así es, nuestros teléfonos para consultas, el 0987-566-914 y el 099-213-640. Les invitamos a todos ustedes a que siempre estén comunicados al 0998-650821. Son nuestros números para que puedan siempre contactarse y, por supuesto, tener una cita personal con nosotros. Bendiciones, nos despedimos como siempre con un besito con sabor a cerecita. Hasta mañana. Chau, chau. Haberte lavado las manos y desayunar, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.